Bueno, le agradecemos a todos entonces por este tiempo, por poder compartir juntos esta noche. Gracias por cada saludo, gracias por cada mensaje, por cada palabra. Y como siempre decimos, estamos aquí para todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Pero bueno, ya vamos entonces a la palabra. Hoy quiero compartir una breve, pero creo que interesante y oportuna enseñanza que tiene que ver con poder para perdonar, ¿sí? Qué importante es poder tener esa gracia para perdonar, porque es la manera en que el Señor nos enseña que usted y yo podamos caminar sanamente con nuestros seres queridos, con las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Y para esto quiero compartir con ustedes una palabra, sí, que está justamente en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18, dice: y sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Mire qué interesante es este pasaje, este versículo, ¿no? Ahora nosotros que estamos aquí en Cristo, que nosotros conocemos el amor del Señor, sabemos de la importancia que tiene que ver el perdón, porque nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios en nuestra propia vida. Pero la realidad es que la convivencia, ¿sí?, las acciones de la gente pone muchas veces en prueba nuestras decisiones, ¿sí? Y hay ciertas personas que pareciera que sus acciones siempre de alguna otra manera ponen a prueba esta capacidad de perdón. Ahora, para esto, para avanzar un poquito más, quiero comentarles una historia, ¿sí? Es la historia del hijo pródigo. Usted puede buscar en San Lucas capítulo número 15 la historia del hijo pródigo, y vamos a leer simplemente un versículo que dice así, Lucas 15, 21, y dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice esta palabra. Ahora, la misma historia nos cuenta que el hijo pródigo tenía muchas cuestiones en su corazón. Evidentemente él quería probar la vida, por decirlo de esta manera, pidió la herencia anticipadamente a su padre y perdió todo lo que él tenía y se fue a un lugar lejos para evidentemente no estar en control, ¿sí?, de su padre. Ahora, la palabra misma nos cuenta que él se dio cuenta de su propio error. Dice la propia palabra que él volvió en sí. Y cuando él vuelve en sí, él se da cuenta que cometió un error, ¿sí?, que ofendió al cielo y a la tierra. Por eso él mismo dice: he pecado contra el cielo y contra ti. No solamente contra su propio Padre, sino que también contra el cielo mismo. Porque solamente la paz se logra cuando nosotros comprendemos esta doble dimensión del perdón. El perdón se da a las personas, pero principalmente se da al Señor. Hay una dimensión natural y una dimensión espiritual del perdón. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros nos reconciliamos con las personas, pero cuando nosotros cometemos errores con lo primero que hacemos es ofender a Dios. Porque toda falta de respeto, toda injuria, toda mentira, todo robo, es transgredir principalmente un mandato que Dios nos ha dejado, ¿sí? Por esto nosotros, para ser restaurados, ¿sí?, necesitamos también el perdón de Dios. Porque uno perdona y la gente te perdona por la acción concreta, el irse, el ofender, pero hay cuestiones del corazón que solamente el Señor puede perdonar y Él solamente puede restaurar. Cuando nosotros logramos esto, logramos paz en nuestros corazones. Ahora, hay algunas cuestiones que vamos a ver con respecto al perdón, ¿sí? El perdón es disculpar a otro por una acción como que nosotros consideramos como una ofensa. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos un acto de renuncia. Por esto nosotros estamos dejando de lado aquello que en algún momento nosotros consideramos que es justo para nosotros. Renunciamos a ese justo castigo, a esa restitución, optando, sí, por no tenerlo más en cuenta en el futuro. De modo que cuando una persona renuncia a algo, lo hace siempre pensando en el bien futuro y en la relación con las personas, ¿sí? Ahora, hay algunos elementos en el perdón. Hay una persona que ha dañado y hay una ofensa.
Hay una persona que necesita o cree que justamente necesita ser de alguna manera compensado, reclama algún derecho, algún reconocimiento o alguna restitución. Este derecho obviamente puede ser real o simplemente puede ser que esté en el corazón de la persona. En ese acto de justicia, toda persona, nosotros sabemos bien claramente que en todo acto que nosotros reclamamos derechos o justicias, hay dos caminos que nosotros tenemos que tomar. Un camino que es el camino de la venganza, el buscar la justicia, o el camino del perdón, ¿sí? Ahora, evidentemente, el perdón no tiene que confundirse con olvido. Uno puede recordar, pero ya uno suelta aquello que uno está reclamando. Tampoco perdona a una persona, o tal vez usted dice, bueno, yo tengo que reclamar a alguien. Hay personas que no se sienten ofendidos. Si usted siente que ofendió a alguien, eso es una cuestión que usted tiene que restaurarlo específicamente con el Señor, ¿sí? Muchos piensan que perdonar es injusto porque se está haciendo que la otra persona no sufra las consecuencias de sus propios errores. Pero justamente el perdonar es una manera de buscar justicia, renunciando a la venganza, al castigo y a la compensación, siempre buscando un bien mayor, ¿sí? Ahora, el ideal del perdón es cuando la persona se arrepiente o la persona se da cuenta de sus errores y la otra persona está dispuesta a dejar, como dijimos recién, a dejar o a renunciar. Pero la realidad es que no siempre es así. No siempre las personas de alguna manera se sienten arrepentidas. Es más, hay el dolor que uno puede experimentar es cuando alguien te ofendió o alguien te debe algo y la otra persona parece que anda en la vida sin que le interese esta dificultad, ¿sí? Ahora, el perdón, por lo tanto, justamente es una forma de renuncia. Uno muere a uno mismo. Uno puede permanecer enojado por esta circunstancia y la palabra nos enseña claramente que el enojo no tiene que ser parte de la vida, ¿sí? Dice la propia palabra que no se ponga el sol sobre nuestro propio enojo. Hay cuestiones del corazón que Dios trata profundamente. El enojo tiene que ver, el perdón tiene que ver con cuestiones de nuestro corazón. No es simplemente una acción. El perdón viene de un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ¿sí? Dios nos ha perdonado de tantas cosas, de tantos errores que nosotros mismos hemos cometido, ¿sí? Por eso perdonar, así como el Señor decidió perdonar nuestras faltas, Él decidió llevar su castigo sobre sí mismo, también nosotros podemos y tenemos de parte del Señor que siempre caminar hacia el perdón, porque esto produce una gran paz en nuestros corazones. Cuando nosotros decidimos soltar el perdón, cuando decidimos soltar esa ligadura, esa atadura que tenemos con esa persona, se produce un hecho liberador en nuestro corazón y se van todas esas experiencias nefastas que suceden en nuestros corazones cuando hay falta de perdón en nuestros corazones. Se va ese dolor, se va el resentimiento, se va la amargura, se produce un efecto liberador, ¿sí? Pero por el contrario, negar el perdón produce en nosotros cargas emocionales, pensamientos inapropiados, pensamientos de venganza, de que le deseamos mal a la otra persona, tenemos pensamientos, nos alegramos porque cuando a la otra persona las cosas no le salen bien y eso atenta totalmente contra los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por esto, cuando nosotros nos negamos perdonar, nos atamos emocionalmente y nos estancamos en un punto del pasado, porque aunque queremos avanzar, nuestra mente inmediatamente se vuelve al pasado. Por eso la falta de perdón se puede convertir en nuestra vida si decidimos nosotros decidimos testarudamente en permanecer en esa actitud, puede convertirse en una atadura que nos ata emocionalmente y no nos permite avanzar con libertad, no nos permite abrazar otros sentimientos como es el gozo, la alegría, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y como dijimos,
Peor aún, si nosotros sentimos que estamos dolidos, estancados, y la otra persona, tal vez sin darse cuenta de su error, sigue avanzando hacia adelante. Por esto tenemos que recibir este poder y esta gracia que nos da el Señor para perdonar. En este tiempo que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, tal vez se ha dado un montón de circunstancias, situaciones, roces, palabras, pero no hay otro camino, no hay de otra manera que aprender a perdonar constantemente, ¿sí? Quiero compartirle también con ustedes un pasaje que está en Hebreos capítulo número 12, versículo 15. Dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta palabra dice claramente que tenemos que tener mucho cuidado porque se producen raíces de amargura. Raíces de amargura es lo que justamente la palabra lo dice, opaca nuestro ser interior, amarga nuestra vida. Una persona que tiene justamente este problema de falta de perdón es una persona que poco a poco se va amargando. Poco a poco va perdiendo la alegría, el sol brilla menos para él, porque emocionalmente ha sido herido. Es como una persona que se desangra. Pero ahí tenemos que dejar y soltar todo aquello que trae raíces de amargura en contra de las personas. Una raíz de amargura amarga o nubla la vista con respecto a la otra persona. Ya no podemos mirarlo con buenos ojos. Cuando hay falta de perdón en el matrimonio, separa el matrimonio, separa a los hijos. Por esto es bien importante que Dios nos dé la gracia y a través de su amor podamos recibir la restauración espiritual para que podamos recibir el perdón y podamos perdonar. La misma palabra dice claramente: el perdón es importante para que usted y yo mantengamos la puerta abierta del perdón en nuestros corazones. La palabra dice en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué catástrofe sería para nosotros que nosotros no podamos recibir la gracia del perdón porque nosotros mismos nos hemos estancado y hemos decidido no perdonar a otras personas. La palabra también dice que con la medida que nosotros medimos seremos medidos. Es decir, que si usted cree que hay cosas que no tienen que ser perdonadas, entonces tenga mucho cuidado con esto, porque esto puede ser que usted también sea juzgado de la misma manera. Por esto es importante colocarlos en la correcta posición delante del Señor. Con la misma manera que nosotros juzgamos a nuestro prójimo, también nosotros seremos juzgados. Entonces es importante esto, libérese en el nombre del Señor. Decida hoy perdonar para que usted pueda ser perdonado, para que sea quitado el dolor de su corazón y toda traba sea quitada de su propia vida, para que nosotros no tengamos estorbo, como dice la palabra, y nuestra mente sea contaminada. Algunas personas entienden mal el perdón, lo que Dios mismo nos enseña con respecto al perdón. Creen que es esencial sentirse bien para perdonar, ¿sí? Ahora, si una persona lo hirió, evidentemente usted tiene sentimientos contrarios, pero la palabra misma nos enseña que la ausencia del dolor no es síntoma de que usted tiene que perdonar. Aún en el dolor usted puede perdonar. Dice la palabra que de la misma manera que nosotros hemos sido perdonados, tenemos que perdonar también a los demás. La palabra nos enseña que aún Jesucristo mismo, en la cruz, estaba siendo castigado, mutilado, herido. Sin embargo, en el mismo dolor, en esa tortura de la cruz, sin embargo, él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver claramente que aquí Cristo no tuvo que tener ese sentimiento. Él simplemente decidió soltar el perdón. Entonces, para nosotros como cristianos podríamos decir que perdonar no es solamente una sugerencia, es un mandato de parte del Señor para nosotros. Si deseo vivir la vida que Cristo tenga que vivir, no para mi propia vida, la vida que Cristo tiene para mi vida, tengo que decidir también perdonar. Porque Jesús experimentó un tremendo dolor, pero sin embargo Él decidió perdonar. Yo sé que usted tal vez está viviendo momentos difíciles, dolorosos, pero yo creo que usted hoy va a poder perdonar también. Cuando perdono, será el medio por el cual yo logro que ese dolor se convierta en paz en mi vida. Yo puedo convertir a través de la palabra, así como la cruz, ese momento de dolor se convirtió en un instrumento de gozo, dice la palabra. Cuando el dolor puedo convertirlo en un instrumento de restauración en mi vida. Si yo suelto
el perdón en el nombre de Jesús. Reciba ahí donde está usted la gracia para perdonar. La liberación el perdón trae liberación a mi vida porque suelto el pasado para poder extenderme para adelante. Suelta el dolor del pasado para poder experimentar los beneficios de todo lo que Dios tiene preparado para usted, ¿sí? Usted no tiene que simplemente dejar que el tiempo trate de taparlo de alguna manera ese dolor, porque lo que va a suceder es que siempre va a haber un detonante, una palabra, un encuentro que va a producir en usted justamente que nuevamente ese dolor salga a luz. Por eso hay que llevarlo completamente a la cruz en este tiempo, ¿sí? Usted tiene que preferir no vivir en Cristo, decida preferir vivir la vida de Cristo y morir a su propio deseo para que el deseo de Dios venga a su propio corazón, ¿sí? Por eso el perdón es también una forma de morir a nosotros mismos y de esta manera nosotros experimentar el amor de Dios en nuestros corazones. La palabra misma nos dice que Él nos amó, por eso nosotros también tenemos que decidir perdonar, porque es parte de la manifestación del amor de Dios en nosotros. Dice que el amor cubre multitud de faltas, y no en el hecho de justificar, sino en una posición de empatía, de entender que la otra persona está en una posición que nosotros tal vez estuvimos en otro momento. Por eso siga simplemente estos pasos, los digo rápidamente porque el tiempo ha pasado. Sí, que el dolor sea entonces una oportunidad para experimentar el amor de Dios. Suelte ese dolor y reciba el amor de Dios en esta hora. Haga que en ese momento del dolor usted tenga la oportunidad para recibir sobre su propia vida la gracia de la restauración. Ríndase completamente a la voluntad de Dios. No pelee con usted mismo. Ríndase, usted dígase a usted mismo: Señor, si vos crees que lo mejor es perdonar, perdónelo en esta hora en el nombre de Jesús. Si no tiene la fuerza para hacerlo, pídale la fuerza al Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro consolador, es el que nos da la fuerza, que nos acompaña, nuestro paracleto, nuestro compañero que está siempre ayudándonos para vivir esta vida cristiana que Dios nos ha dejado. Acuerde inclusive vivir con las consecuencias. Si usted ha sufrido consecuencias, sepa que usted va a vivir con esas consecuencias, pero Dios le va a dar la fuerza y Dios lo va a sacar adelante, ¿sí? Libere la ofensa y rompa y nunca más vuelva a sacar a luz este dolor. No, usted tiene que sacarlo completamente. No lo saque nunca más a luz nuevamente. Decida perdonar y dejarlo atrás. Aunque usted lo recuerde, pero tiene que recordarle como una experiencia, porque también esta experiencia me tiene que dar sabiduría para el día de mañana, para no cometer los mismos errores. Siga perdonando aun cuando sus emociones de tanto en tanto quieren traerlo a luz. Decida nuevamente, aún en el dolor, decida perdonar nuevamente, ¿sí? Su perdón no tiene que estar condicionado. Su perdón no es por una cuestión de la otra persona. Tenga presente esto. El perdón tiene que ver por usted mismo. Especialmente cuando la otra persona no está manifestando cambios. Usted tiene que perdonarlo para usted ser libre del dolor, aunque la otra persona siga equivocado todavía. Si usted actuó por negligencia, aprenda y no cometa nunca más este error. Como dijimos recién, por ejemplo, si una persona usted le prestó dinero y esa persona no le devolvió y usted entró en una situación económica apretada, la palabra misma le enseña, nos muestra a nosotros cómo nosotros tenemos que administrar nuestras finanzas, y aún enseña sobre los préstamos. Usted tiene que aprender de esta lección, ¿sí? No espere la iniciativa de la otra persona, porque tal vez la otra persona nunca tome la decisión. Es más, puede pasar que aún las personas que han tenido problemas con usted ni siquiera ya estén con usted. Tal vez hasta hayan fallecido, pero usted tiene que soltar, en este caso usted tiene que ir delante de Dios y soltar ese perdón, porque el perdón por sobre todas las cosas viene del Señor, ¿sí? Es bien importante esto. Si esa persona no tiene contacto con usted, también usted tiene que soltar el perdón de Dios, y usted nunca tiene que ir a hablar con la otra persona y exponerle a la otra persona si la otra persona no se dio cuenta que usted lo hirió, y hablarlo siempre causa un daño mayor que el que usted produce el hecho de manifestar el perdón. Por ejemplo, si usted una vez tuvo un deseo del esposo de una hermana, y usted va a la hermana y le dice: mira, te pido perdón porque tuve un deseo con tu esposo, eso va a producir un problema. La otra persona no se dio cuenta, pero sí usted puede tiene que pedir perdón a Dios, porque ese error fue principalmente delante de Dios.
Así que en este tiempo yo le animo a que usted pueda buscar de la gracia de Dios, ¿sí? Deje que el Espíritu Santo lo ayude a usted, a que usted pueda entrar en un camino de restauración. Esta palabra que nosotros aprendimos hace un instante, no deje que el enemigo le traiga ninguna raíz de amargura. Piense por un instante, si usted está teniendo pensamientos contrarios, de la misma manera que Dios lo perdonó a usted. Dios lo perdonó incondicionalmente. Dios lo perdonó totalmente. Dios lo perdonó instantáneamente. Cuando hay personas que muchas veces tienen esa capacidad de herirnos, usted tiene que cubrir su corazón. Dice la propia palabra, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Antes que la persona venga a usted, antes de que le suelte una palabra y lo hiera, usted ya tiene que perdonarlo en el corazón. Diga, Padre, diga lo que diga, haga lo que haga, no voy a dejar que hiera mi corazón. Aprenda, por último, aprenda a guardar su corazón. Por eso yo declaro en este tiempo que vas a ser sanado como nunca antes, que vas a entrar en una nueva dimensión, porque el hecho de comprender y conocer el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros te va a llevar también a relacionarte de una manera correcta con todos tus seres queridos. Ya tu corazón va a estar sano, vas a estar impermeabilizado ante todas las ofensas y dardos que el enemigo quiere enviar en contra de nuestras personas. Las ofensas más dolorosas son de las personas que están cercanos. Pero acuérdense que aún nosotros muchas veces ofendemos de muchas maneras, y de muchas maneras nosotros también hemos sido perdonados. Por eso yo declaro que Dios te va a sanar completamente. Dios te va a sacar de la herida, Dios te va a traer a mente aquello que te tiene atado al pasado, y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Por eso declara conmigo en esta hora, Padre, en tu nombre, Padre, yo te pido perdón si hubo en mi vida falta de perdón. Ayúdame, Señor, a tener un corazón sensible, a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas, a dar oportunidades como tú has dado oportunidad, así como lo has hecho conmigo. Yo entiendo que tengo que aprender a hacerlo a los demás. Por eso declaro, Señor, que estos días estaré libre de todo rencor, libre de todo dolor. Aún, Padre, toda raíz de amargura, toda enfermedad que ha venido en mi vida a causa del perdón, de la falta de perdón, se va en el nombre de Jesús. Y recibo la gracia de tu Espíritu en este día. Y me declaro libre para buscarte, libre para servirte, libre, Señor Dios mío, para estar en tu presencia. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga entonces.